En caso de que el Estado no otorgue todas estas garantías que usted acaba de mencionar, ¿qué efecto tiene en el proceso respecto del niño en discapacidad y respecto de su familia? Bueno, el efecto que podría tener en un hipotético caso, en cualquier caso, es que podríamos estar ante una situación de la llamada igualdad de armas o desigualdad de armas, en el sentido de que este niño, esta persona con discapacidad, podría encontrar no la integralidad, podría encontrar que la integralidad de sus derechos no están protegidos suficientemente, o que en algún momento del proceso no pudo acudir a todos los mecanismos que hacen a las debidas garantías de un proceso, o que no hizo uso de todas las posibilidades que tenía por esa falta de mecanismos especiales de protección. Es decir, claramente las medidas de protección dentro y fuera del proceso judicial están decididamente marcadas, y esto las reglas de Brasilia son muy claras, más allá de lo que dice la propia Convención de los Derechos del Niño, están marcadas en el sentido de llevar a la mayor igualdad posible en el sentido de las personas que están dentro del proceso, y mucho más en un proceso judicial donde más una de las partes es el Estado, ¿no? Y si a ello le agregamos una falta en los deberes de asistencia extrajudiciales, en el proceso, ¿cuál sería el efecto? Bueno, yo creo que ahí es importante marcar una situación concreta, que es, y por eso creo que muchas veces han visto que voy de un lado y del otro del proceso. Es decir, el proceso es un ámbito de determinación en este caso, un proceso civil de determinación de una responsabilidad y de posibles daños y perjuicios. Ahora, el proceso no obsta a toda la protección y a las medidas específicas de protección, llámense integración de un sistema de seguridad social, integración de un sistema de discapacidad, sistemas de protección de salud adecuados para un menor de edad, etcétera, etcétera, que el Estado tiene a partir de todos los estándares internacionales, y por tema de tiempo no quería hacer abuso de explicar todos los derechos económicos, sociales y culturales explicitados en la mayoría de los tratados, sobre todo los universales, y sin ninguna duda en la Convención de los Derechos del Niño y en la Comisión de Personas con Discapacidad, e incluso en este punto central, que es cuando se trata de un menor de edad, una persona con discapacidad que requiere de los cuidados y la asistencia de un familiar o de otras personas porque no puede valerse a sí mismo, esas medidas de protección incluyen a la familia o a las personas que lo cuidan. En algunos casos determinados, inclusive en asistencia material, o poner a disposición, y quiero destacar que muchas veces, tanto en las observaciones del Comité de los Derechos del Niño como en la propia Convención de Discapacidad, se habla de la multidisciplinariedad e integralidad de la asistencia. Y esto es muy importante porque es para no poner en cabeza de la familia o en cabeza de la persona que necesita la asistencia la búsqueda de una ventanilla a otra en el ámbito de la salud o en el ámbito de la seguridad social para buscar información y para ver si encuentra asistencia, sino que hay una obligación del Estado de poner, como la vieja interpretación ya del caso Velázquez Rodríguez, del artículo 1.1 de la Convención Americana, es el Estado que tiene que poner a disposición a la persona toda su organización administrativa a los efectos del cumplimiento y el goce efectivo de los derechos. Si no, se le pondría la carga a la persona o a la familia de la persona el hecho de tener que buscar dónde, cómo y de qué manera, si existen o no programas para su asistencia. Muchas gracias. Nos quedan 5 minutos y quisiera hacerle un par de preguntas más. ¿Cuál es la obligación estatal en relación con la representación de los niños con incapacidad en cuanto a la determinación de sus derechos? Si pudiera ahondar un poco en el tema de Argentina y la representación, independientemente de la existencia de los padres, las madres y los abogados o abogadas en un proceso. Sí, reiterando un poquito algunas cosas que había mencionado, es decir, claramente cuando es una persona menor de edad o cuando es una persona de discapacidad, en el caso específico de la legislación doméstica del Estado argentino, es esa representación, más allá de la que tenga de su propio abogado y la de sus padres, debe sí o sí estar integrada por un asesor de menores incapaces. Esa es la garantía, en este caso diferencial, que diferencia un proceso donde haya solo adultos sin discapacidad de un proceso donde hay una persona con discapacidad y un menor de edad. Esto además, en el derecho doméstico generaría seguramente una nulidad por no haberse integrado como correspondía. Ahora, si sumamos, y desde mi rol de los estándares internacionales, la protección y medidas de protección específica que requieren y exigen los estándares internacionales, más lo que determina la legislación doméstica en cuanto a la figura e institución que la legislación doméstica refiere para dar ese valor agregado,
en la aplicación del principio pro homine claramente hay que ir por aquella interpretación que es la más beneficiosa para la persona que se trata, que es yo debo integrar esa medida de protección con lo que la legislación doméstica dice, que en este caso es la forma de interpretar el estándar en el ámbito doméstico. En el caso de Argentina es el asesor de menores. En otro país podrá ser otras medidas que tome el juez o otras figuras. Una última pregunta. Usted en su presentación se refirió a los principios rectores que deben guiar a un juez cuando está en un proceso con un niño con discapacidad. Usted conoce los hechos del caso porque está dentro de su pericia. ¿Usted nos podría decir si esos principios rectores, habló del interés superior del niño, el derecho a ser oído, de haber tenido en cuenta, ¿usted podría decirnos si esos principios rectores se aplicaron al presente caso en lo que usted tiene conocimiento? A ver, por la descripción de los hechos a los cuales he podido acceder a través de la documentación y comparándolo con los estándares internacionales, debo señalar varios aspectos de preocupación y en donde creo que esos estándares internacionales no han estado cumplidos. Primero y fundamentalmente el derecho a ser oído y a ser debidamente tenido en cuenta. Parecería que no hubo una presencia y que no hubo un conocimiento personal de la persona de la víctima, Sebastián Furlan, dentro del proceso judicial de determinación de daños y perjuicios. Con lo cual, en principio, el derecho a ser oído no estaba involucrado en términos personales y en términos de su persona físicamente. La falta del asesor de menores es una parte de la no integración del derecho a defensa y de esas medidas de protección. Y además de los hechos a los cuales uno ha podido acceder a través de la lectura de la documentación, las medidas de protección fuera del proceso judicial, que serían determinados en términos de asistencia, de salud y de rehabilitación, de atención temprana, información a la familia, daría la impresión que están más basadas en... habría programas a disposición, pero sin una información concreta y específica de cuáles, cómo y de qué manera. Y sí, no puedo dejar de señalar, por lo menos que atento que forma parte o figura en la descripción de los hechos, que en el medio de toda esa discusión aparece como una posible ofrecimiento, como una asistencia efectiva por parte del Estado, la asistencia y algunos exámenes psicológicos que se le ha hecho en el marco de una privación de libertad. Y voy a aclarar a qué me refiero yo con el marco de una privación de libertad. Es decir, si conforme surgen los hechos, esta persona ha estado detenida en algún momento o ha estado a disposición de un hospital bajo custodia policial, como parecerían surgir de los hechos, quiero aclarar que esto han sido motivo de estándares conversados, por ejemplo, en la misma opinión consultiva 17 de la Corte Interamericana y de la observación general 10 del Comité de los Derechos del Niño sobre justicia penal juvenil, donde específicamente llama la atención en que en aquellos casos que un menor de edad es declarado inimputable, es decir, que no comprendía la criminalidad de los hechos del caso, no se puede usar los conceptos de peligrosidad para privarlo de libertad. Y uso la determinación privación de libertad en la definición de la regla 11b de las reglas de los menores privados de libertad, que está integrada dentro de la Comisión de los Derechos del Niño y que es motivo de interpretación constante del Comité de los Derechos del Niño, que dice que una persona está privada de libertad toda vez que esté en algún lugar por orden de autoridad pública y no pueda salir de ese lugar por su propia voluntad. Si esto se hizo en un hospital bajo la intención de determinar sus condiciones de peligrosidad y liberarlo luego de que sea una persona segura para sí o para terceros y con custodia policial, más allá que no sea específicamente el objeto de la discusión, me parece que hay un problema también autónomo en términos de cumplimiento de estándares en ese hecho que no parece más que una asistencia de salud, parece en realidad una vulneración que redunda a las que ya he señalado. Muchas gracias, doctor Morlachetti. No hay más preguntas por parte de la comisión. Muchas gracias a la Comisión Interamericana por las preguntas formuladas y a continuación le doy la palabra a la representación de las presuntas víctimas para que formulen las preguntas que quisieran plantear. Adelante. Muchas gracias, señor presidente, y preguntas muy concretas. En virtud de todos los estándares internacionales referidos, ¿podría un Estado alegar que la no prestación, no cobertura de alguno de esos derechos y garantías reconocidos podría solo darse en razones fundadas en cuestiones humanitarias y no de cumplimiento de esos derechos? Bueno, como estamos hablando de estándares jurídicos y estándares de derechos humanos, primero la palabra razones humanitarias pertenece al ámbito de
de otro derecho que solemos llamar, los que enseñamos derecho internacional público, solemos llamar derecho humanitario y no en el ámbito de los derechos humanos. Con lo cual, es decir, la palabra humanitaria en el sentido del derecho y de estándares no tiene un significado que se pueda relacionar con este caso, y porque la prestación de salud o prestación de asistencia o prestación de los servicios públicos o que tenga que ver con el propio sistema de seguridad social o sistema de discapacidad no van dentro de un concepto que imagino yo humanitario, caritativo, que imagino que será la palabra humanitaria en este caso querrá decir eso, humanitario o caritativo, sino dentro de las obligaciones expresas que el Estado tiene no solamente por la legislación, en muchos casos interna y en su propia Constitución en cuanto a derecho a la salud, pero en el caso de los estándares internacionales, claramente el artículo 27, como yo señalaba, de la Convención de los Derechos del Niño, que habla de un nivel adecuado de vida, que incluye el ámbito moral, social, familiar, etcétera, más el artículo 18, que habla de la asistencia específica, y esto integra derecho a la salud, derecho a la educación, y si la persona está con algún tipo de discapacidad, además, medidas específicas de rehabilitación, prevención, la posibilidad de diagnóstico precoz, etcétera, etcétera. Obviamente eso no está dentro del marco de una caridad o de una posibilidad de voluntad del Estado de hacerlo o no, sino está dentro de sus obligaciones concretas y específicas, que además, insisto, cada uno de los comités de Naciones Unidas, cada vez que evalúan los informes de los Estados para ver cómo cumplen con estos artículos, le establecen y justamente se revisan si ha tomado y si tiene a disposición instrumentos o medidas de protección o sistemas de seguridad social o sistemas de salud justamente para atender casos como estos. Perfecto. Usted justamente referenció las obligaciones ligadas a la cuestión de la educación de niños con discapacidad. ¿Nos podría concretar cuáles son las obligaciones del Estado cuando en el marco de un proceso de escolaridad la persona sufre un accidente del cual deriva un daño neurológico? Bueno, a ver, en un caso específico como este o en un caso en general, las obligaciones del Estado con respecto a las personas con discapacidad es prestar, posibilitar, habilitar instancias educativas en donde esa persona, según su grado de discapacidad, se integre al sistema escolar normal, llamado normal entre comillas, pero al sistema escolar para que esté lo más cercano posible y lo menos excluido posible del sistema educativo existente, o si las condiciones de su discapacidad son de tal manera que necesitan una prestación específica, entonces o sistemas de escuelas específicos o sistemas que complementen la educación que no se puede dar en las escuelas públicas o generales que haya a disponibilidad. Eso puede incluir en algunos casos específicos, podría llegar inclusive a reflejar algún tipo de ayuda si esa asistencia requiere que, por ejemplo, dificultades de movilidad de esa persona, de su propia casa, o si no hay centros cercanos en donde el Estado tendría que suplementar de alguna manera o ayudar en términos de transporte o en otras algunas cuestiones. Justamente a partir de una pregunta que hizo la delegada de la Ilustre Comisión, usted referenció que el abanico de derechos económicos y sociales, en tanto no fuera respetado en el caso del niño, iba a tener un impacto decisivo en su integridad. También se explayó sobre los beneficios y los derechos que el sistema acuerda a sus familiares. Sí. La pregunta concreta entonces es, en el caso de ellos, cuando esos beneficios no han sido acordados, ¿también se afectaría su integridad? Bueno, el derecho a la vida familiar está claramente explicitado en varios tratados internacionales y claramente en la Convención de los Derechos del Niño es dentro de las posibilidades y dentro del interés superior del niño el derecho a la vida familiar, y cómo se afecta o no la vida familiar es parte central de la discusión. El Comité de los Derechos del Niño ha desarrollado muchos en sus observaciones generales este aspecto, en muchas de esas observaciones, y claramente, como lo marcan, como yo lo mencionaba en los estándares, si el Estado no tiene en cuenta a las personas que tienen que cuidar a ese niño, o no tiene en cuenta porque sea niño o porque sean personas con discapacidad, claramente eso interrumpe, afecta la integridad de esa familia y afecta el normal desenvolvimiento de esa familia. Y quiero aclarar en el manejo de los estándares que justamente es la Convención de los Derechos del Niño, de quizás de todos los tratados, sobre todo del sistema universal, la más afirmativa, la más clara en el artículo 27, apartado 3 que hoy yo señalaba, cuando dice claramente que la única forma de lograr el nivel adecuado del niño es
que el Estado debe proporcionar, es decir, utiliza el lenguaje más imperativo de todos los estándares de derechos humanos, debe proporcionar, incluso cuando sea necesario, esa asistencia material, que puede incluir cuestiones como vivienda, nutrición, salud, etcétera. Muchas gracias. Una última pregunta. En el ámbito ya de procesos judiciales, donde estén involucrados básicamente los intereses de niños con discapacidad, ¿exigen esos estándares internacionales alguna capacitación específica para los operadores judiciales? Bueno, es típico en los tratados de derechos humanos o en las posteriores observaciones generales de los comités, es típica la consideración de que la única forma en que se puede realmente lograr en lo que se llama un enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, que se puede lograr unir el derecho de la persona como sujeto de derecho y la obligación del Estado, es que las personas conozcan un derecho en el acceso a la información y que los funcionarios de Estado y las personas que están en el Estado conozcan sus obligaciones. Podemos ver constantemente que se le pide constantemente asistencia técnica a los organismos competentes de Naciones Unidas, como UNICEF en el ámbito de la niñez, para que justamente asiste y vaya a los estados, lo cual es en mi función como experto, me ha tocado más de una vez hacerlo, para ayudar justamente a los funcionarios del Estado, al sistema de salud, del sistema judicial, etcétera, etcétera, a ser capacitados en cómo accionar, en cómo funcionar cuando tienen enfrente a una persona menor de edad y cuáles son los derechos a respetar. Y esto implica un montón de cuestiones, como el derecho a ser oído, el derecho a ser debidamente tenido en cuenta, las medidas de protección específicas de cuando un niño está involucrado. Creo que es muy importante señalar que los estándares hoy en niñez y en personas con discapacidad es la integración con la familia, pero al mismo tiempo la autonomía de la persona. El niño y la persona con discapacidad es un sujeto de derechos per se, más allá de la familia y de todos los demás, pero en relación con la familia. Entonces, por un lado, la cuestión de la integralidad y por el otro lado es asegurar que esa persona es escuchada y que dentro de sus posibilidades va a poder opinar de sí mismo en todas las cuestiones que lo afectan, en cualquier circunstancia, en cualquier procedimiento y en cualquier decisión. Muchas gracias, no hay más preguntas. Muchas gracias, doctora López Pulelo, gracias, señor Perito. Le pregunto a la representación del Estado, doctor Salgado, si van a formular preguntas. No, presidente, el Estado no va a formular preguntas, eventualmente observarán los alegatos. Muchas gracias. Entonces, a continuación, le pregunto a los señores jueces si desean plantear interrogantes. Juez Villagrossi. No, señor presidente, gracias. Muchas gracias. Juez Pérez Pérez. Sí, señor presidente, una pregunta. Usted ha mencionado las reglas de Brasilia y creo que indirectamente a las de Beijing. Sí. ¿Cuál es la situación jurídica de esas reglas, esos estándares internacionales en el derecho interno de los países americanos y en particular de la Argentina? Muchas gracias por la pregunta. En particular, en cuanto a las reglas, en las reglas de Beijing han sido incorporadas, primero, es motivo normal en la jurisprudencia local y en casos de la Corte Suprema Argentina, el decir, de hecho, en un caso específico, se llama Maldonado, la Corte Suprema ha determinado que para poder decidir casos en el cual están en discusión la protección de los derechos de la niñez, el corpus iuris se integra por la legislación local de la Argentina, la Constitución argentina, que en el artículo 75, inciso 22, incorpora la Convención de los Derechos del Niño, y las reglas, justamente las reglas de Beijing, las directrices de Riad, como parte integrante de todo ese corpus iuris. Entonces, la Corte Suprema ha determinado internamente, más allá de lo que dice la Ley de Protección Integral, que en el territorio argentino esa debe ser la forma de interpretar cuando se está en juego los intereses y los derechos de un menor de edad. Muy amable. En el caso de las reglas de Brasilia han sido interpretadas por diferentes tribunales como una forma de integrar y de entender cómo están. Podríamos decir que en esa vieja discusión del derecho duro y el derecho blando, el soft law, integraría de esa manera, pero sin embargo entrarían en todo el método de interpretación, porque también recordamos que las reglas de Brasilia de alguna forma fueron dadas por los propios jueces para entender cuáles son sus formas de procedimiento. Con lo cual, si yo tuviera que mencionarlo como dentro del ámbito del derecho internacional público, diría que es ese derecho blando que de alguna forma es una guía necesaria para aplicar de buena fe y dentro del principio pro homino, pro persona, el sistema jurídico interno. Muchas gracias. Muchas gracias, juez Pérez Pérez. Jueza Abreu Londé. Gracias. Jueza Macaulay. Adelante. No, thank you, Mr. President. It was very clear. Thank you.
No, muy amable, señor presidente, gracias. Muchas gracias. Bueno, la precisión y claridad de su peritaje ha sido tan clara que las preguntas no son indispensables. Le agradecemos muchísimo, señor perito, por la presencia y la calidad de su dictamen pericial. Se han formulado las preguntas que hemos oído por parte de las partes y el tribunal se nutre entonces de este peritajo, de los otros dos que hemos escuchado y de las declaraciones testimoniales con las que empezamos la audiencia el día de hoy, de elementos muy importantes para sus decisiones, aunque los esenciales de esta audiencia oral los escucharemos cuando oigamos los alegatos por las partes y también las observaciones finales por parte de la comisión, lo que ocurrirá el día de mañana a partir de las 9 momento hasta el cual se suspende esta sesión. Buenas tardes. La Corte se retira.